Bueno, bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Agus, por la invitación. La verdad que es un honor para nosotros estar en representación de la industria farmacéutica en este evento y sobre todo en esta casa de estudios de la que soy exalumno, junto a Agus y Jorgelina. Así que nada, para mí es un orgullo. En esta casa además que tiene el legado de hacer tanto foco en lo que es innovación e impacto en los pacientes, en la gente, en realidad en la comunidad. Y por eso les quería contar un poco para nosotros qué es tener impacto en los pacientes, qué es liderar la innovación y cómo es liderar el camino en enfermedades raras y en enfermedades poco frecuentes. Y bueno, y se me ocurrió contarles por qué Sanofi, ¿no? ¿Por qué estamos nosotros aquí? Bueno, es parte del compromiso que tiene el laboratorio con la comunidad de enfermedades raras, que con esa cantidad de gente, 350 millones de personas que padecen estas enfermedades, y no es algo nuevo para nosotros, ¿no? Es algo que viene sucediendo desde el año 84, con lo que fue inicialmente enfermedad de Gaucher, que luego se extendió a enfermedad de Fabry, a MPS, a SMD, y que a partir de esas enfermedades se fueron desarrollando nuevas tecnologías para otras patologías como poliquistosis renal o para síndrome de Alport, y lo que se va averiguando en investigación va teniendo impacto en otras patologías. Y lo que intentamos hacer es justamente dar a estos pacientes opciones sostenibles y transformadoras que cambien su vida, ¿sí? Que tengan un impacto real en lo que es su calidad de vida y de esa manera mejorar a la vida de los pacientes. Pero bueno, esto es parte del legado de Sanofi, ¿sí? Es parte del pasado y es parte del presente también, pero aquí estamos para hablar justamente de innovación, ¿sí? Del presente hacia el futuro. Y por eso creo que es importante plantearnos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo continuamos innovando? ¿Cómo logramos brindando soluciones en los tratamientos? ¿Con qué herramientas contamos para hacerlo? Y cómo continuar siendo pioneros en estas tecnologías. Así que eso es un poco lo que voy a tratar de mostrar aquí. En primer lugar, una de las herramientas, algo estuvimos hablando ya, estuvieron exponiendo los colegas aquí, una de las herramientas con las que contamos son los registros, que lo que logran es acelerar la investigación en enfermedades raras. ¿Y por qué? Bueno, porque como mencionamos, en lo que es enfermedades raras los números son un problema. Contar con información de pacientes que se encuentran disgregados por todo el mundo, en distintos centros, con distintas patologías, puede resultar difícil. Y lo que logran los registros, lo que logran es gravitar la información de esos pacientes para tener más información y de esa manera poder generar nueva información que va a desarrollar nuevas terapéuticas. Entonces permite a los médicos reunir información clínica y del mundo real sobre enfermedades que de otro modo serían muy difíciles de estudiar. Eso, bueno, permite mejorar las terapias, permite innovar, permite contar con mayor información para saber a dónde nos queremos dirigir. Y por último, bueno, también va a permitir la generación de terapias target con beneficios para los pacientes y también para el resto del ecosistema. Imagínense, estuvimos hablando mucho de genética, ¿sí? Aquí, imagínense dando información de cómo afecta un medicamento a distintas poblaciones, ¿sí? Desde el punto de vista genético, o sea, predecir cómo va a funcionar una droga en una población determinada. Bueno, eso va a tener impacto obviamente no solo para los pacientes, no solo para los médicos, sino también para los financiadores de salud, en poder predecir y poder tener previsibilidad de cómo va a funcionar la droga. Y bueno, Sanofi ha liderado en esto, en lo que son los registros. Un ejemplo de ello es el registro de Fabry, la patología con la que yo estoy involucrada, que tiene más de 7.500 pacientes actualmente, casi 8.000 pacientes alrededor de todo el mundo, y que eso nos permite tener mayor información de una enfermedad rara. Bueno, y ¿cómo lo estamos logrando esto desde Sanofi? Bueno, con distintos enfoques innovadores hacia las distintas patologías, ¿no? Algunos de estos son invertir en terapias multitarget para hacer frente a varias enfermedades con un solo medicamento, una medicación que va a tener funcionalidad en distintas patologías, trabajar en terapias combinadas también para hacer los tratamientos sean más efectivos, combinar en distintos puntos, ¿sí? De la patología, en distintos mecanismos de una sola patología con varias medicaciones, desarrollar nuevas terapias biológicas que para producir medicamentos con precisión y de esta manera sean más efectivos y con menor cantidad de efectos adversos. Llevar a cabo investigaciones innovadoras para desbloquear el potencial de la terapia génica. Creo que la terapia génica acá va a ser un game changer en lo que son las enfermedades raras y va a ser lo que realmente va a permitir destrabar
nuevas terapéuticas que sean realmente efectivas a futuro, y después apalancarse la inteligencia artificial con nuevas tecnologías digitales, de lo que vamos a ver ahora, ya estuvimos mencionando, vamos a ver un poquito más ahora. Bueno, estas son algunas de las plataformas en las que está trabajando actualmente Sanofi, ¿sí? Que van a desarrollar las terapéuticas del futuro, algunas del presente. Unas son pequeñas moléculas, ¿sí? De bajo peso molecular, que permiten llegar a lugares en distintas enfermedades que con grandes moléculas no se puede, inhibiendo vías de señalización que bloquean algunas enfermedades. La covalescencia medida, tener medicamentos que se unen a varios receptores y de esa manera se unen durante más tiempo o con mayor frecuencia o con mayor intensidad, y de esa manera con menor dosis lograr un efecto más grande y con menos efectos adversos. Los anticuerpos monoclonales para hacer terapias target a ciertos lugares específicos, o anticuerpos que son multiespecíficos para varios receptores, conjugados fármaco-anticuerpo, que a través de la unión de un fármaco a un anticuerpo se llega a lugares donde antes no se podía llegar o se llega de manera más específica. Esto es algo bastante novedoso, la tecnología Nanoboy, que es derivado de los camélidos, de las llamas, en el cual son anticuerpos muy, muy pequeños que llegan a lugares donde los anticuerpos normales, por llamarlo de alguna manera, no logran llegar, y además son múltiples y llegan a distintos receptores. Las terapias enzimáticas, de la cual Sanofi tiene un legado importantísimo, ¿sí? Que permiten sustituir aquellas enzimas que están faltantes y que causan, al estar faltantes se produce la patología, y las proteínas de fusión, que son justamente eso, proteínas fusionadas para lograr distintos efectos. Y esto sí, por ahí es lo más novedoso, los péptidos son pequeñas moléculas, ¿sí? No proteínas en sí, sino pequeños péptidos que hacen una acción determinada. Edición génica, esto es uno de los game changers de lo que estaba hablando, que va a permitir corregir un defecto innato, ¿sí? Y que esa persona tenga un gen que está faltante o disfuncionante. También se puede aportar a través de la terapia génica, en la cual damos un gen que está faltante, no editando el genoma, sino aportándolo externamente para que produzca una proteína determinada. El ARN mensajero, que están tan familiarizados por las vacunas actualmente, en las cuales damos un ARN y eso permite la producción de una proteína en el cuerpo. Los conjugados de ARN de interferencia, que interfieren en la producción de ciertas proteínas. Y por último, esto sí creo que es lo más novedoso de todo, que es la biología sintética, las sintolinas, de lo cual hoy estamos hablando del alfabeto genético que tiene 4 letras. Bueno, lo que estamos haciendo es lograr introducir nuevas letras de ese alfabeto para producir proteínas que naturalmente no son posibles y que van a formar parte de medicamentos del futuro. ¿Sí? Es algo súper novedoso de lo que estamos muy, muy orgullosos. Y bueno, después aplicaciones de terapias de inteligencia artificial, perdón, ahí me están corriendo con el tiempo, ya terminamos, es cortito. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, ¿sí? Que es también de detección de imágenes, como estaba mencionando previamente, con una institución privada, en la cual detectamos imágenes que probablemente no se llegaría al diagnóstico a través de la visualización de un médico que no está entrenado, y comparándolo con una base de datos a través de un algoritmo, con imágenes de rayos X, de resonancia, tomografía, permiten generar una alerta de decir, ok, este paciente probablemente tenga una enfermedad poco frecuente, tenga enfermedad de Fabry, tenga enfermedad de Gaucher, levantamos una alerta y podemos estar al tanto de eso. Pero bueno, la inteligencia artificial no es una única herramienta, es un conjunto de herramientas. Nosotros lo solemos asociar a lo que es reconocimiento de imágenes, como estuvimos viendo, pero también sirve para el Natural Language Processing, ¿sí? Para encontrar en esas historias clínicas donde la información se encuentra disgregada, distintas terminologías que nos permiten detectar alguna patología en particular. Tiene dolor el paciente, tiene un antecedente en la familia, bueno, ok, generamos una alerta de que puede tener una enfermedad poco frecuente. En inteligencia artificial para predicción de estructuras proteicas, el poder predecir cómo el plegamiento de una proteína podría conformar un medicamento. En análisis de bancos genómicos, bueno, algo yo estuve hablando de poder predecir cómo una proteína puede funcionar en cada paciente en particular. Y después esto es algo, lo más novedoso de todo, yo creo, algo que vengo siguiendo desde allá hace un tiempo, de una colaboración entre el MIT y Sanofi, en el cual no solo a través de los wearables conseguimos información del reloj, el típico reloj que está conectado con el celular, o de una ropa que puede determinar una temperatura o una frecuencia cardíaca, sino también a través de los invisibles, ¿sí? Que es
con nuestra interacción con la frecuencia de radio que está generada en el ambiente, de un Wi-Fi, por ejemplo, cómo nosotros distorsionamos eso y medimos nuestra presencia con el ambiente, nuestra interacción con el ambiente. Eso puede determinar cómo duerme un paciente, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está la temperatura, cómo está respirando ese paciente, y eso, bueno, nos da mucha información. Pero ¿qué más? ¿Sí? La posibilidad que tenemos de generar herramientas para funcionar con las enfermedades poco frecuentes, la verdad que es infinita. Y por último, bueno, algo en lo que trabajamos mucho es en los ensayos clínicos. En Argentina se trabaja muchísimo en ensayos clínicos, a pesar de que la investigación, como saben, a veces es difícil realizar en el país. Somos una fuente de datos para ensayos clínicos muy, muy importante en Argentina, y en esto también innovamos, ¿sí? Porque los ensayos clínicos no son solo mortalidad, no son solo sobrevida, sino que estamos integrando también la visión única del paciente. Esto es cómo sufren los síntomas, cómo es su salud funcional, el bienestar, la calidad de vida, el estrés y la carga psicológica que pueden sufrir a través de la enfermedad, pero siempre, siempre desde la perspectiva única del paciente y sin interpretación subjetiva del médico. Esto es algo que se está integrando en los ensayos clínicos actualmente y que creo que va a cambiar también la forma en que vemos a las enfermedades poco frecuentes. Y esta es la última diapositiva, ¿sí? Esto es el pipeline de Rare Diseases, en lo que está trabajando Sanofi actualmente. Como pueden ver, se está trabajando en distintas tecnologías, en proteínas, en pequeñas moléculas, en ARN, en anticuerpos monoclonales para múltiples patologías como enfermedad de Pompe, SMD, Gaucher, Fabry, Alport, acondroplasia, ¿sí? Tanto en etapas pediátricas como en los pacientes adultos. Y esto es lo que se viene y lo que nos encontramos trabajando. Algunos se encuentran en fase 3, otros en etapas más preliminares, pero son probablemente los próximos lanzamientos que tendremos. Así que creo que está muy bueno lo que estamos haciendo acá en este evento, así que muchas gracias, Jorgelina, muchas gracias, Agus, de nuclear todo lo que es la comunidad de enfermedades raras, porque de esta manera surgen las soluciones, pero me parece que lo más importante es que no quede solo en un esfuerzo espurio en este momento nada más, sino que dejamos puentes a futuro para ver cómo trabajamos, ¿sí? Y que la innovación tecnológica no es solo a futuro, sino involucrar a todas las partes del comienzo de la concepción de una molécula, para entender bien las necesidades insatisfechas de los pacientes, para entender bien las necesidades insatisfechas de los pagadores, las complicaciones que tienen, para entender la representación que tienen las asociaciones de pacientes y cómo pueden colaborar. Entonces, que todos trabajemos a futuro justamente para lograr alcanzar mejores terapéuticas. Creo que es un compromiso con todos y que no quede solo en la foto, ¿no? Así que bueno, con eso me despido y les agradezco de nuevo por la invitación. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Agus, Jorgelina, muchas gracias. Mi nombre es Sabrina Viñardelo, no soy médica, soy licenciada en psicología. Tengo experiencia de 20 años de trabajar en investigación clínica. Arranqué muy jovencita en el laboratorio Roche, sabiendo muy poco, sabiendo de psicología, pero no de ensayos clínicos. Trabajé en el área de calidad, de operación, de desarrollo. Y después que fui mamá y quise encontrar otro camino, me crucé con Georgina Esposetti, quien tendría que estar acá hoy, pero por temas familiares no pudo estar, para empezar otro camino en mi vida, que es la docencia y estar desde otro lado del área de asistencia, más que nada pensado en ensayos clínicos. Hoy trabajo en un ensayo para mí, hace ya 5 años, muy feliz porque formamos, dentro del ensayo para mí empezamos siendo muy poquitos, hoy ya somos casi 30 personas, muchos de esos son pacientes que están en los ensayos clínicos, médicos investigadores, asistentes sociales, psicólogos, psicopedagogos y especialistas en marketing digital, ¿no? Una de nuestras especialidades es el marketing digital, y así arrancamos en Argentina para después avanzar un poquito a la región. Entonces les voy a contar un poquito de qué trata.
Lo toma. Ahí está. Espera, me fui muy rápido, por eso. Bueno, iniciamos siendo un proyecto social, que fue hace casi 6 años, para hoy, hace casi 2 años, transformarnos en una empresa, una compañía de tecnología, que lo que busca es conectar, ¿no? Somos el nexo entre los familiares y los pacientes y los investigadores, entre un ensayo clínico y las redes sociales, entre un comité de ética y los ensayos clínicos. Somos el nexo. ¿Por qué somos el nexo? Porque sabemos de ensayos clínicos, sabemos de difusión, sabemos de marketing digital, y muchos de los que estamos adentro somos pacientes. Entonces entendemos también la mirada del paciente en relación a su enfermedad, a su entorno, a sus circunstancias, a su seguridad social, a su idiosincrasia y en torno a su patología. Ahí mencioné antes que hablo de Latinoamérica. Nosotros empezamos en Argentina, pasito a pasito. En realidad arrancó Georgina solita desde Mar del Plata. Hoy estamos en la región, ya les voy a contar en qué países estamos. Despacito, llegando también a España y a Portugal. ¿Y por qué la nombro Georgina? Porque ella es nuestra fundadora y es el alma mater de esta compañía. Georgina es médica diabetóloga de ya 20 años de experiencia en investigación clínica. Georgina trabajó siempre como diabetóloga y como médica, y la vida la encontró del otro lado del escritorio, teniendo una enfermedad que le costó mucho, como bien hablaban de las enfermedades raras, que se la diagnostiquen. Pasó por diagnóstico de ELA, pasó por un montón de diagnósticos hasta que le descubrieron, hasta hace poco, no tenía nombre su enfermedad. Ella tiene un síndrome que se llama síndrome de Summer. Es un síndrome muy, muy raro, y la vida la puso del otro lado del escritorio. Y cuando la puso del otro lado del escritorio, dijo, bueno, tengo que buscar ensayos clínicos porque no hay medicación para mi patología. Y cuando buscó ensayos clínicos se encontró con una plataforma que muchos de los que hacemos investigación conocemos, que se llama clinicaltrials.com, que está en inglés, que si uno lo traduce, se traduce a un mexicano medio raro, y si tiene que buscar criterios de inclusión y exclusión, están escritos también en un mexicano medio raro. Y si uno es paciente, les puedo asegurar que yo, cuando no sabía nada de investigación, siendo psicóloga, me metí ahí y no encontraba la manera de encontrar los ensayos. A veces están incompletos, no están los centros que participan de ese ensayo clínico, uno lo tiene que traducir al español, y siendo Georgina médica e investigadora, le costó mucho conectarse con centros en el interior del país y en Buenos Aires. A partir de ahí, dijo, bueno, voy a empezar a construir un poquito más y pensar en algo que pueda ayudar a la gente. Ayudarme a mí y ayudar a la gente. Así se creó un ensayo para mí, pensado siempre con un camino de oportunidad. Así es la visión nuestra, es encontrar en lo que nos pasa una oportunidad. En ese caso, Georgina participó de 2 ensayos clínicos. Hasta el día de hoy no hay medicación para su patología. Seguimos buscando, y así inició el camino de un ensayo para mí. Les voy a contar un poquito. Un ensayo para mí contiene dentro una plataforma de ensayos clínicos, ¿no? Así es que nosotros nos conectamos con la sociedad, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica. Compartimos dentro de la plataforma los ensayos clínicos que se están corriendo, que están incorporando pacientes con ese estatus, ¿no? Próximos a iniciar o que están incorporando pacientes, y con información de cada uno de los ensayos clínicos. ¿Y cómo inició esto? Entendimos un poquito cómo es que la gente busca, ¿no? Ahí pusimos algunos números. Nos gustan mucho los números, pero nos gusta también hablar de lo humano, y entendimos cómo es que la gente busca. La gente busca sobre su patología, sobre su circunstancia. Cuando busca sobre ensayos clínicos, se encuentra cosas más difíciles de entender, y ahí es cuando empezamos a pensar en cuál es nuestra misión y nuestra visión. Nuestra misión es democratizar y organizar la información y difundir. Nosotros lo que hacemos es difundir los ensayos clínicos, compartimos información pública en las redes sociales, y nuestra visión es ser el referente, ¿no? Ser el referente en esto, en lo que es tener información actualizada. La información la extraemos de Clinical Trial, la extraemos también del REMIS, en este caso de la autoridad regulatoria,
también de los comités de éticas, de los sites y muchas veces del sponsor, ¿no? Que es el que tiene la información actualizada de los ensayos clínicos. ¿Dónde estamos? Estamos en Argentina, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en México, en Brasil. La plataforma nuestra también está en portugués y desembarcamos este año en España y en Portugal. ¿Cómo es la plataforma? Va a venir una versión nuevita ahora, un poquito más modernizada, pero hay 4 secciones más importantes. La primera es el buscador. Uno puede escribir ahí su patología y se le abre un menú cuando escribe las 5 primeras palabras. Uno puede seleccionar la patología y hay algunos bullets más importantes que es por qué semana a semana eso cambia y es donde la gente hace más búsquedas, ¿no? La gente en qué está más interesada en Argentina son sobre estos 4 puntos. Buscando ahí, escribiendo su patología, uno puede acceder. Si uno escribe, por ejemplo, esclerosis múltiple, se le va a abrir cuáles son los ensayos clínicos que se están corriendo en Argentina y en los demás países. Le aparece ahí unos banderitas del país en que se está corriendo, un título corto. Nosotros trabajamos con 3 asistentes sociales y una residente en medicina que lo que hacen es bajar la información de Clinical Trials, traducirlo a un lenguaje amigable y escribirlo en un lenguaje para el que no entiende nada de medicina y menos de ensayos clínicos. Así se escriben esos títulos y en cualquier momento uno puede escribirnos un mail y consultarnos. Nos escriben personas de todos los países preguntando generalmente por enfermedades raras o ensayos clínicos en enfermedades raras, pero mucho ahora se está consultando sobre neurología, esclerosis múltiple, Alzheimer, psiquiatría, esquizofrenia. Nos están preguntando por ensayos clínicos, les compartimos la información pública. Si uno entra a un ensayo clínico, lo que va a ver es el título corto, una información más prolongada sobre el ensayo para entender de qué se trata. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes, el 90% entra por el teléfono y cuando va a la consulta médica de su médico tratante lleva el teléfono y a veces le comparte al médico cuál es la información. Esto no es solo para los pacientes, sino también para los médicos. Hay una descripción más alta, que es la que se extrae de lo que es Clinical Trials, y los criterios de inclusión y exclusión. Hasta hace unos años no los teníamos porque es muy complejo subir esta información de cada ensayo clínico. Si uno hace clic en los criterios de inclusión y exclusión, se despliegan los criterios de inclusión y exclusión, y esto es lo que necesitan muchas veces los médicos, ¿no? Para evaluar si el diagnóstico que tiene el paciente y la particularidad que tiene ese diagnóstico para ese paciente sería calificable para un ensayo clínico. Así empieza el camino del que busca ese paciente que quiere ser informado, que quiere empoderarse de esa información y busca información para tal vez sumarse a un ensayo clínico. También compartimos cuántos son los pacientes en el mundo. Esto nos lo sugirió la autoridad regulatoria AMAT acá en Argentina, que pongamos qué fase es, quién es el patrocinador, cuál es el número de aprobación de la autoridad regulatoria, qué tipo de intervención es y qué fase. Y finalmente la persona puede ver cuáles son los centros que están participando. Entonces lo que hacemos nosotros es también registrar a los investigadores. Un ensayo para mí es una base de datos de ensayos clínicos, pero también hablamos un poquito de lo que es el data driven, ¿no? Es poder compartir información nacional al resto del mundo y que el resto del mundo se entere quiénes son los médicos que están haciendo investigación, porque finalmente la persona puede conocer dónde están los médicos y en qué lugar del país para poder conectarse con esos médicos. Esto es mediante las coordenadas de Google. Otro punto importante que tenemos en la plataforma es la red de asociaciones. Hay asociaciones que se quieren conectar con nosotros y hacer actividades de difusión. En eso trabajamos en toda Latinoamérica. Sumamos ahora a 31 asociaciones de cáncer de mama de México, y lo que hacemos es dar conversatorios. Muchas veces los pacientes tienen ganas de dar sus testimonios, les damos entrenamiento en ensayos clínicos y les compartimos información actualizada. Ya voy. 2 puntos importantes más es nuestra parte educativa. Nosotros nos asociamos con el proyecto Acerca, que es del doctor Perelis, que habla de investigación clínica. Creamos 31 videitos para pacientes hablando de investigación clínica. Mi hija, que tiene 9, y mi hijo, que tiene 8, muchos de esos fueron los que miraron para cambiar algunos conceptos que eran difíciles. Creamos esos videitos que muchas veces los médicos lo usan con sus pacientes.
Tenemos nuestro blog que surgió con la pandemia, donde la gente preguntaba, ensayos clínicos, ¿qué es un placebo? Mi profesor de natación, el otro día fui a la pileta y me dijo, ¿viste que este ensayo clínico es versus placebo? Y casi me muero. El profesor, el guardavidas y profesor de educación física me hablaba de placebo. La gente nos pidió, así que sumamos este blog con entrevistas de investigadores. Muchos investigadores hablan por acá y comparten información de ensayos clínicos. Un par de cositas más. ¿Y dónde hablamos nosotros? ¿No? Nosotros hablamos en las redes sociales. Ese es nuestro expertise. Aparte de ensayos clínicos, son las redes sociales. Hacemos campañas de concientización, de educación, pero también campañas de difusión. Compartimos únicamente la información pública y siempre están avalados estos por Comité Independiente de Ética Paraguas y los comités de los centros, ¿no? Los comités de los centros que quieren participar de estas campañas de difusión contándole a la gente que haga un nuevo ensayo clínico. Necesitamos la aprobación de los comités de cada centro, si no, no se lanza la campaña, y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar qué decir y qué no decir, si estamos dentro de las ICH, si estamos dentro de la regulación de cada país. Les comparto algunas, ahí lo tenemos a Facundo Arana, que es nuestro padrino, es muy amigo de Georgina y ha también participado de un ensayo clínico en leucemia, entonces él también ha sido el que nos ha ayudado a crecer un poquito. Y hasta hace no muchos años, yo que hace 20 años participo, el investigador tenía el gran trabajo y el gran desafío de cuando tenía un ensayo clínico que le resultaba muy interesante formar parte, tenía que contárselo a sus pacientes y a sus familiares, ¿no? Porque muchas veces es el familiar y no el paciente que conecta con los ensayos clínicos. Y es una ardua tarea porque los médicos, no son muchas veces comunicadores, no tienen el tiempo para salir a contarle a la población. La idea nuestra es dar vuelta ese trabajo del médico, dejarlo al médico que haga lo mejor que sabe hacer, que es entender a los pacientes, conectarse con los pacientes, y en eso venimos trabajando hace 5 años para revertir esto y ser el paciente y el familiar el que vaya a buscar al investigador, ¿no? Y ahí hablamos de paciente informado, que todos deseamos que eso ocurra, y la única manera es ayudarles a que ejerzan la autonomía, ¿no? Y que llegarles la información lo más actualizada, lo más confiable y lo más segura a los pacientes para que sean ellos los que se empoderen de su realidad y le pidan información a los investigadores. Bueno, gracias, me pasé un poquito. Gracias. Ahora va a continuar Gastón Soria, que nos está acompañando desde Estados Unidos. Gastón, todo tuyo, probemos a ver si funciona bien. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Ahí ven bien? Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo soy director científico de OncoPrecision, es una empresa argentina actualmente con central en Córdoba, pero expandiéndose a Estados Unidos. Y lo que hacemos es diseñar ensayos ex vivo para testear terapias en células derivadas de pacientes que nos puedan ayudar a predecir cómo van a responder esos pacientes a la terapia y nos pueden ayudar en la decisión clínica de tratamiento. Si bien, digamos, no es estrictamente de nuestra tecnología asociada a enfermedades raras, actualmente estamos principalmente enfocados en leucemias agudas, con lo cual se podría decir que por lo menos lo que es leucemia mieloide aguda es considerada una enfermedad poco frecuente, así que creo que por lo menos desde ese punto de vista estamos en sintonía con esta jornada. Y nosotros el problema que atacamos es lo que se llama oncología de precisión funcional. Quizás para la mayoría de ustedes lo que es oncología de precisión que han escuchado lo asocian directamente con la genómica, que es claramente la disciplina que domina el campo actualmente. Pero lo que nosotros entendemos que tanto la genómica como otras ómicas que puedan ayudar a entender una visión más panorámica de una enfermedad y tratar de entender
cómo eso puede estar relacionado a la respuesta terapéutica. Lo que nosotros pensamos es que es muy difícil con una sola dimensión de esa respuesta poder predecir una respuesta terapéutica. Así que apostamos a la célula tumoral como la unidad que integra de una mejor manera toda esa información de las diferentes capas, como puede ser también la epigenómica, la proteómica y otras. Y lo que queremos hacer es una respuesta muy agnóstica porque no nos preocupa tanto entender por qué una célula tumoral va a responder o no a una terapia, sino que nos importa saber si lo va a hacer o no. Esta pregunta que parece sencilla de responder es bien complicada y hace muchos años que se trata de utilizar este tipo de approach de oncología de precisión funcional y se han usado con bastante éxito en la investigación y en etapas preclínicas, pero han tenido poco éxito o están recién emergiendo en su utilidad clínica y es por diferentes variables. Hay diferentes modelos, seguramente habrán escuchado hablar de organoides o de PDX, de estos ratoncitos avatares que llevan tumores humanos, pero todas estas tecnologías en general fallan para su aplicación clínica, principalmente a nivel de costos y de duración. Llevan algunos meses de desarrollar o de poder amplificar lo suficiente para hacer una prueba de drogas. Entonces nosotros apostamos un modelo más simple, que son las células derivadas de pacientes, las células primarias, que entendemos que van a poder ayudar a poder responder esta pregunta en un plazo que no debería exceder las 2 semanas para poder realmente ayudar al oncólogo a tomar una decisión terapéutica. Y lo que desarrollamos, que le llamamos PMAs o Patient Microavatars o microavatares de pacientes, básicamente es un ensayo miniaturizado de cultivo celular donde co-cultivamos las células de pacientes que derivan de tumores de los pacientes o de cáncer de los pacientes con 2 tipos celulares que son propietarios de nuestra tecnología, que tienen 2 funciones principales. Una es hacer un mimicking de lo que es el microambiente tumoral y favorecer la sobrevida ex vivo de estas células que, paradójicamente, las mismas células que te matan en una leucemia, por ejemplo, se mueren rápidamente si las sacas del cuerpo, entonces mantenerlas en buenas condiciones es un desafío. Y después poder tener otras células de control que sirvan de parámetros para poder testear terapias. Y este microavatar nosotros lo sometemos a una matriz de tratamientos, donde obviamente el principal objetivo es poder testear las terapias que están disponibles para ese paciente en la clínica, entonces ayudar al médico a tomar una decisión más adecuada para dentro de lo que está disponible, que eso puede cambiar también de acuerdo al país, de acuerdo a dónde está ese paciente, pero poder elegir la mejor opción dentro de lo que el oncólogo realmente puede recetar. Pero en paralelo también probar terapias que están, por ejemplo, en etapas de desarrollo y colaborar con la industria farmacéutica para tener algún tipo de información predictiva de cómo podría llegar a funcionar esa terapia en el futuro cuando se acerque a la clínica. Bueno, y esto es lo que hemos estado trabajando. La plataforma está funcionando ya para leucemias agudas, sobre todo mieloide y linfoide. Y lo que logramos hacer con nuestra tecnología es no solo tener alguna idea de cuán efectiva va a ser esa terapia para ese paciente en particular, sino también si puede llegar a ser tóxica o particularmente tóxica para el paciente. Entonces tratamos de integrar 2 variables que entendemos que muchas veces se ha dejado desatendido en la oncología por esta necesidad entendible de tratar de curar una enfermedad muy difícil. Entonces, normalmente se utilizan terapias muy tóxicas, pero también tenemos que entender que a veces el costo-beneficio, dependiendo de la edad del paciente, de su estado de salud y demás, es importante considerar esta dimensión. Y acá es donde estamos fusionando la biología con la ciencia de datos y estamos trabajando activamente en generar lo que le llamamos un score de actividad, donde se considera la toxicidad de la terapia y la respuesta selectiva a la terapia, y se trata de definir un score de manera que sea
fácilmente interpretable por el médico y que pueda tomar una decisión más informada. Y acá les muestro, no hay tiempo para contar demasiados detalles, pero estamos haciendo un ensayo clínico observacional, donde estamos viendo el poder predictivo de nuestra tecnología con respecto a lo que realmente le pasa al paciente. Y les muestro 2 pacientes donde se ha hecho un screening de 54 drogas que se le podrían recetar a este paciente. Y les voy a mostrar, por ejemplo, un paciente y otro, y claramente cuando uno ve la respuesta sin ir al detalle, se da cuenta que los pacientes muestran respuestas realmente únicas, donde el paciente 23, por ejemplo, un paciente que responde a muchas drogas y tiene resistencia a otras. En cambio, el paciente 15 muestra un perfil multiresistente con solo unas pocas opciones terapéuticas. Entonces, creo que también va de acuerdo al espíritu de esta jornada, que es que en oncología seguramente se va a terminar llegando a la conclusión de que cada paciente es una enfermedad rara, única, y eso es un poco a lo que apuntamos nosotros, que cada paciente va a ser necesariamente distinto a otro, y que la forma de aprovechar mejor el arsenal de terapias que se van desarrollando por la industria farmacéutica todo el tiempo es realmente encontrarle al paciente su mejor terapia. Como les contaba, estamos actualmente haciendo un estudio observacional, o sea, tenemos 10 centros de Argentina que nos derivan muestras, que pensamos terminarlo, si todo sale bien, para mediados de este año, y estamos con la intención de largar en la segunda mitad de este año ya el primer estudio prospectivo de OncoPrecision, que en este caso sí sería utilizar la tecnología predictiva en un ensayo clínico, en el contexto de un ensayo clínico, pero para realmente interferir en la decisión terapéutica y poder ver si utilizando nuestra tecnología predictiva con respecto al clásico standard of care se puede mejorar la respuesta terapéutica en pacientes, en este caso con leucemias agudas. Pero también apuntamos en el mediano y en el largo plazo de desarrollar modelos de tumores sólidos. Estamos empezando pruebas de adaptación de nuestra tecnología a cáncer de mama y ovario. Y también estamos expandiendo lo que es neoplasias hematológicas a mieloma múltiple. Así que bueno, sin más, les agradezco por la invitación y bueno, espero que más adelante haya preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Rafael Fernández. Soy... Esperamos que salga. Arranca, tranquilo. Soy investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Agronomía en la UBA. Además soy fundador de una startup que se llama New Organ Biotech, pero solamente voy a hablar un poquito al final de la startup. Me pidieron que hablara de las CRISPR, ¿no? Una herramienta a la que se está escuchando mucho. Bueno, la palabra CRISPR es un acrónimo de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o repeticiones palindrómicas cortas que están con secuencias en medio y que, bueno, eso están en un clúster, ¿no? Así que, en primer lugar, decirles que se observaron desde el 87, a medida que se empieza a acumular información sobre secuencia, a medida que se abaratan los métodos de secuenciación, se empezaron a acumular que estas repeticiones que están así en tándem, que son regiones palindrómicas, o sea que se leen igual en un sentido que en el otro, estaban presentes tanto en gran negativa, en gran positiva, en lactobacteria, y estaban ahí, digamos, depositadas en la literatura científica sin que nadie le hubiera dado una explicación de para qué servían estas repeticiones. Se especulaba que eran el origen de replicación de ciertas bacterias, pero hasta que este señor, Francis Mújica, se puso a mirar no las regiones palindrómicas, sino que hay en medio. Y ahí encontró
en el 2005 encontró que en medio hay secuencias virales. Y empieza a preguntarse, qué raro, que en un amplio espectro que va desde la gran negativa, desde la bacteria gran negativa, positiva y arqueobacterias, tienen un montón de información porque realmente es una cantidad enorme de ADN que tienen dedicada a estas repeticiones y que en el medio tenga secuencias virales. ¿No será esto un sistema adaptativo de defensa de la bacteria? Así que tirando de un poco de la manta, digamos, lo que empezó siendo una secuencia rara, extraña, una cosa que no entendía bien qué era, empezaron a encontrar asociadas a esas repeticiones, a esas CRISPR, encontraron proteínas asociadas que son las Cas, asociadas a las CRISPR, y encontraron que sí, que efectivamente era un sistema de defensa adaptativo. O sea, la bacteria en su linaje empieza a adquirir secuencias de virus a los que se ha enfrentado y en función de eso modifica su genoma y construye un sistema de defensa. O sea, esto es bastante lamarckiano, porque la exposición a determinado microorganismo, o sea, determinado a los virus, está modificando el genoma de esa bacteria. Hay un montón de estas proteínas, pero los biólogos moleculares lo que hicieron fue adaptar, bueno, decirles que se han encontrado en casi la mitad de las bacterias y en más de la mitad, en casi el 80% de las arqueobacterias. Están enfrentadas a virus. Los virus son muy diversos. Hay virus de DNA, de RNA, de una sola cadena, de dos cadenas. Así que esa diversidad que encontramos en los virus también la vamos a encontrar en las proteínas asociadas en los sistemas CRISPR. Hay bacterias que tienen varios sistemas CRISPR, pero básicamente cuando hablamos de edición génica del sistema CRISPR, hablamos de un solo sistema CRISPR, que es el Biogene, que es el que los biólogos moleculares han domesticado para utilizar para hacer ensayo o edición génica. Ahí pongo la más frecuente, Cas9, que se utiliza básicamente para hacer edición génica, Cas12, que reconoce ADN de doble cadena, pero que tiene una actividad colateral que hace que cuando reconozca la secuencia precisa, se activa una secuencia que es capaz de cortar cualquier ADN de simple cadena, y eso se ha utilizado en sistemas de detección de enfermedades. Un sistema que está aceptado por la FDA, que reconoce, por ejemplo, coronavirus a través de este tipo de estrategia. Y la Cas13 reconoce RNA. Bueno, tenemos un premio Nobel que le dieron en el 2020 a Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, los investigadores que lo que hicieron fue modificar el sistema, que era un sistema de 3 componentes, una proteína, un RNA y otro RNA, lo modificaron para hacerlo un sistema de 2 componentes mucho más sencillo, y que esto lo hicieron con Biogene, con el sistema CRISPR de una bacteria. Y este sistema reconoce una secuencia de unos 20 nucleótidos en el ADN y ahí produce un corte de doble cadena. Es muy fácil de utilizar porque la proteína es igual para cualquier secuencia y solamente modificando el RNA le vamos a dar la especificidad. O sea, tenemos por un lado la actividad de corte de doble cadena y por otro lado le transferimos especificidad con una molécula de RNA. Una vez que se produce este corte de doble cadena, esto es letal para la célula, tiene que ser reparado inmediatamente y puede ser reparado produciendo indel, inserciones de lesiones cortas, o puede ser reparado hacia donde nosotros queremos si le introducimos un ADN particular de una sola cadena para que se corrija y se copie eso. Hoy en día existe plásmido, proteína, es múltiple la cantidad de herramientas disponibles para hacer ese tipo de estrategia. Siguiendo con la analogía que esta mañana se utilizó, de que el ADN, lo utilizó Marcelo, de que el ADN es como un lenguaje, háganse una idea, se detecta 20 nucleótidos, está detectando 4 elevado a 20 es alrededor de 10 elevado a 12. 10 elevado a 12 es similar a que fuéramos a una biblioteca que tuviera 1 millón de libros, con 1 millón de letras cada libro, y le dijéramos
al bibliotecario, ¿nos puede buscar una cita que diga el árbol azul subió tiene manzanas? Y el bibliotecario va y busca en ese millón de libros y encuentra la cita. Eso es lo que hace este sistema CRISPR. Es impresionante lo que hace. Eso equivale realmente a encontrar la aguja en el pajar. O sea, en toda la secuencia, si nosotros diseñáramos al azar guías, tendríamos que diseñar 100 guías para encontrar una que corta en el genoma de un humano. Para que se den cuenta lo difícil que es que corte en dos sitios distintos, ¿no? O que haya off-target, como dicen algunos. Bueno, acá hay algo que cuando se descubrieron estas CRISPR, cayó en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque esta es una pata de 3 mesas, es una mesa con 3 patas. La cantidad de secuencias de ADN que había cada vez es mucho más abundante, ¿no? O sea, hoy en día vale $600 secuenciar todo el genoma humano, cuanto el primer genoma costó billones de dólares. Hay una página de internet aquí que es un repositorio de plásmida que no quiere ganar plata y que, digamos, vos pedís un plásmido y por $90, $70 creo que salen ahora, y a eso te tienen las herramientas para hacer la proteína que hace la CRISPR y diseña unos oligos. Por un total de aproximadamente $100 y puedes tener la herramienta que necesites y con la especificidad para hacer cualquier edición génica. La ventaja que tienen además es que pueden actuar sobre varios genes en simultáneo, porque como la actividad, la enzima que corta es una sola y la especificidad se la da con distintos guías, uno puede darle una sola enzima y varios guías y va a provocar corte en varios genes a la vez. Bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en las enfermedades poco frecuentes? Algo se ha comentado acá. Bueno, yo puedo editar, modificar, hacer una modificación precisa en el genoma o bien de células inducidas, de IPS, o de generar organoides, o incluso modelos animales que tengan exactamente la misma mutación que tiene el paciente. Y acá me libero de los problemas de cantidad, del número, del N. Por ejemplo, acá, eso es un link de un videíto de una chica que tiene albinismo, que es actriz en España, y que está conociendo a su avatar de ratón, que tiene exactamente la misma mutación que tiene ella. Y el albinismo no es una cuestión estética, el albinismo está asociado con problemas visuales y un montón. Y ese avatar, ese ratón, se puede utilizar para emplear terapias que corrijan esos problemas que tiene la persona con autismo. Y evidentemente liberado de toda la presión de que funciona, puede ensayar mucho al mismo tiempo. A su vez, me metí en terapia génica y hay hoy en día 30 clinical trials en PubMed que uno puede encontrar en esa revisión. Van a ver todos los clinical trials que hay utilizando CRISPR para hacer correcciones, para curar la enfermedad clínica. Por último, solamente una crimina que tengo de xenotrasplante. Hoy en día hay una persona que está viviendo con el corazón de un cerdo en Estados Unidos. Mi suegra. Perdón. Una persona que no tenía ya solución alguna y un cerdo modificado genéticamente se está utilizando para que esas personas puedan seguir viviendo. Y en ese sentido nosotros fundamos la startup para, en principio, cualquier estrategia que pueda servir para generar una alternativa a las personas que están en lista de espera. Muchas veces la enfermedad es poco frecuente, la solución es el trasplante. Y, por ejemplo, acá le quiero mostrar un dato para no quedarme hablando sin datos. Acá tenemos 7 embriones porcinos que han sido, a los que se le ha introducido una CRISPR con 2 guías que liberan un fragmentito de un gen que es vital para el rechazo, para evitar el rechazo hiperagudo. Y de estos 9 embriones que están acá mostrados, en 5 de ellos se produjo la deleción y en otro solamente cortó uno de los 2 guías y también se generó alelo de pérdida de función. O sea, el sistema es recontra eficaz. Es muy fácil de utilizar y es muy altamente eficaz.
Bueno, listo, aquí terminamos.